Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Pedrito, buenos días. ¿Se encuentra tu papá? Ingeniero, buenos días. Mi papá está adentro, por ahí lo está esperando. Pase, por favor. Gracias. ¿Cómo van los trabajos de la finca, Pedrito? Vamos al día. Recién terminamos con la poda del café y ya estamos preparándonos para empezar con el deshombre. ¿Y cuándo inician con el deshombrado de los cafetales? Bueno, de eso queremos platicar con usted, para que nos oriente sobre el manejo de esta actividad. Ingeniero, buenos días. Estoy listo para que visitemos los cafetales y vea todos los trabajos que estamos haciendo. Buenos días, don Pedro. Con mucho gusto haremos el recorrido. Mijo, ¿por dónde anda tu hermana? Está en el corredor esperándonos. Ya está lista para acompañarnos, así que a caminar se ha dicho. Buenos días, Anita. Por lo que veo vas preparada para la caminada que nos espera el día de hoy. Muy buenos días, ingeniero. Pues ya estoy lista y creo que igual no será mucho el recorrido. Así es, mija. Solo veremos los trabajos de los lotes de la parte baja. Según lo que me comentó Pedrito, están por empezar el deshombrado, don Pedro. En esa andamos, por lo que nos gustaría que nos aconsejara la cantidad de ramas que tenemos que quitar a los árboles de sombra. Últimamente el clima ha variado mucho. En el día hace mucho calor y en la noche mucho frío y pues con estos cambios creemos que una sombra adecuada puede ayudar a los cafetales. Es cierto, Anita. La sombra debe manejarse de acuerdo al comportamiento del clima para generar un ambiente fresco dentro del cafetal y que las plantas no sufran donde puede afectar la producción. Las noticias hablan mucho del fenómeno del niño y del fenómeno de la niña, que afectan el comportamiento del clima. Ingeniero, ¿cómo se da esta situación? Los años donde afecta el fenómeno del niño llueve menos, hay más calor y tenemos más luz del sol. En el caso del fenómeno de la niña, tiende a llover más, menos calor y llega menos la luz solar, porque se forman muchas nubes. Ingeniero, anteriormente no se tenían esas variaciones fuertes de clima. Tiene razón, don Pedro, el clima ha cambiado. O sea que según sus explicaciones, ingeniero, este año el fenómeno del niño está afectando el clima. Es correcto, Anita. Con estas condiciones, ¿cómo debemos manejar la sombra? Con estas condiciones, el deshombrado se debe hacer al inicio de la época de lluvias, con el cuidado de no quitar muchas ramas de los árboles para que los cafetales no queden muy al sol. Aprovechando que estamos dentro del cafetal, me gustaría que nos dejara una muestra. ¿Te animás, Pedrito, a treparte a un árbol? Para luego es tarde, papá. Ahí me avisa, ingeniero, qué ramas tengo que cortar. Mira, Pedrito, para empezarte a cortar las ramas que están sobrepuestas una sobre la otra, así como esas. Y las otras que tienen crecimiento vertical, esas que van para arriba. Luego mira cómo queda la entrada del sol. Ingeniero, en los cafetales hemos visto algunos árboles de sombra que se secan. Y lo más crítico es que son árboles jóvenes. ¿Cuál será la causa? Es cierto, Anita. En los últimos años un gusano barrenador está atacando. Penetra el tronco hasta causarle la muerte. Yo cuando empecé con los cafetales, los árboles de sombra crecían sin tanto cuidado. Tiene razón, don Pedro. Eran otros tiempos. Ahora se tiene que luchar con los suelos agotados y con las variaciones del clima, donde van apareciendo otras plagas que hacen daño, como ese gusano que mata los árboles. Ah, y en este caso, ¿qué debemos hacer para evitar que se sigan muriendo los árboles, ingeniero? Bueno, en los cafetales afectados se debe aplicar insecticida al tronco de los árboles de 3 a 4 veces al año. Esto puede ser un poco complicado
por tratarse de un árbol. Y además de los insecticidas, ¿qué otras medidas de control se pueden hacer? Cuando se realicen siembras de sombra, es conveniente considerar diferentes especies como el caspirol, cuchín o chalum, debido a que este ataque se ha observado más que todo en árboles de cuje. Ingeniero, ¿cómo observa la entrada de luz después de haber quitado las ramas? Por ahí estamos. Veo una adecuada entrada de luz. Buen trabajo, Pedrito. Yo lo veo muy bien. ¿Tú cómo lo ves, papá? Bueno, según como hemos desombrado los cafetales, podríamos quitar algunas ramas más. Miren, si quitamos más ramas, posiblemente las plantas se resentirán y podría afectar la cosecha. Tienes razón, ingeniero. Con esta muestra así le entraremos al desombre de los cafetales. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas en el manejo de sombra en los cafetales. Así como yo, consulten a los técnicos de Anacafé para que los orienten en sus actividades cafetaleras. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que apliquen las recomendaciones y mejoren su productividad. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días, como todos los martes y jueves ya estamos listos para llevarles el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Don Pedro Hernández, nuestro amigo caficultor, conversó hoy con sus amigos sobre el manejo de sombra. Y al volver de la primera pausa, vamos a conversar más sobre este tema con Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Prepárese con un programa de aplicación de fungicidas para iniciar entre los meses de abril y mayo. La roya se puede controlar. En Anacafé estamos convencidos que el café de Guatemala es más que un gran sabor. Es trabajo, orgullo y tradición, pero a la vez es riqueza para su gente y con ello para el país. Acá sembramos, cosechamos, vendemos y consumimos el mejor café del mundo. Y es que la caficultura ha cambiado. Ahora son más los que tienen más. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra de 1.500 a 3.000 pies sobre el nivel del mar, inicia el trabajo de injertación del almácigo y el trasplante de los semilleros a la bolsa o al suelo, de preferencia que la plántula esté en estado de soldadito. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio y como siempre es el momento de darle la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días y muy buenos días a todos nuestros amables oyentes. Una vez más estamos en el programa El Cafetal Radio para saludar a nuestros amigos caficultores y al mismo tiempo transmitirles una serie de recomendaciones para mejorar sus cafetales y de esta forma seguir produciendo el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy vamos a conversar sobre el manejo de sombra en el cultivo de café. Comencemos, Maynor. ¿Por qué el café necesita de sombra? Daniel, el café por su naturaleza y a diferencia de otros cultivos, necesita menos luz del sol para aprovechar los nutrientes que absorbe del suelo y que necesita para vivir. Históricamente, las primeras plantas de café fueron encontradas bajo un bosque tropical en África. Desde entonces se tiene el conocimiento que las plantas de café viven con sombra y se desarrollan mejor cuando se cultivan bajo sombra manejada y regulada donde interviene la mano del hombre. En Guatemala, el café se cultiva en un 98% con sombra y se regula la entrada de luz de acuerdo a las condiciones climáticas de cada región. Maynor, hablemos ahora sobre los beneficios que proporciona la sombra a un cafetal. Los árboles de sombra funcionan como un laboratorio, regulando la entrada de la luz del sol
para que la planta de café transforme y aproveche de mejor manera los nutrientes que toma del suelo, con lo cual se logra mejores producciones. Un cafetal con sombra adecuada y adaptada al lugar de su ubicación ayuda a que las plantas tengan floraciones uniformes y permite la formación de frutos de calidad. Los cafetales con exceso de sombra tienden a producir más follaje y menos fruto. Por el contrario, con exceso de luz, o sea, cafetales a pleno sol, producen más frutos, pero de menor calidad y tienden a reducir la vida productiva de los cafetales. Siendo la sombra un equilibrio entre la planta y el sol, Maynor, ¿cómo influye la luz solar en la productividad de los cafetales? Cuando la intensidad de la luz del sol aumenta demasiado, hay funciones dentro de la planta de café que se vuelven negativas. Las plantas respiran menos y disminuye las funciones que necesita para formar sus alimentos. Es importante indicar que la luz solar influye significativamente sobre el nacimiento de yemas para formar los frutos. Esto ocurre entre los meses de noviembre y diciembre. En este periodo, las plantas reciben menos luz, pero estas condiciones son necesarias para que las plantas realicen esta actividad. Entre enero, febrero y marzo, estas yemas crecen muy poco por falta de lluvia, y con el estímulo de algunas lluvias de esa temporada, estas yemas empiezan a crecer rápidamente hasta formar las flores. Cuando existe una entrada de luz adecuada en los cafetales, influye en el buen desarrollo de las plantas y de los frutos de café. Las temperaturas muy altas en el día, durante el periodo de desarrollo de las yemas, inducen el desarrollo de una flor anormal llamada flor estrella, la cual no cuaja y se pierde. Esta situación sucede con más frecuencia en cafetales sin sombra. Explíquenos ahora qué beneficios proporciona la sombra al cultivo de café. La sombra en los cafetales regula las condiciones climáticas que la planta necesita para desarrollar al máximo sus características de producción. Además, conserva la humedad del suelo mediante la formación constante de una cobertura natural de hojarasca que a través del tiempo mejora la fertilidad del suelo con el aporte constante de materia orgánica. También la sombra regula la temperatura sobre el suelo y también alrededor de las raíces de las plantas. La sombra además evita la pérdida del agua del suelo y de la planta, manteniendo los cafetales en buenas condiciones durante el verano. También dificulta el desarrollo normal de las malezas por falta de luz solar. Además, la sombra reduce la erosión provocada por las corrientes de agua y no permite que el golpe de las lluvias sobre el suelo sea muy fuerte. Protege los cafetales de la acción directa de los vientos, de las lluvias fuertes, del granizo y de las heladas. Además, también la sombra regula el control de plagas y enfermedades que se desarrollan en ambientes cálidos, como el minador de la hoja, araña roja, la mancha de hierro y la antracnosis. Se obtiene leña cuando se realiza el desombrado, evitando la tala de árboles maderables. Además de los beneficios que aporta a la planta y al medio ambiente, la mayoría de consumidores prefieren el café cultivado bajo sombra. ¿Y cuáles son las características que deben tener los árboles que se usan para la sombra de los cafetales, Maynor? En primer lugar, que sean de rápido crecimiento, que permita una adecuada penetración de luz, que sea fácil de podarlos, que conserven sus hojas en el verano y que produzcan una buena cantidad de hojas para que proporcione materia orgánica al suelo. Para el cultivo del café existen 3 clases de sombra: la sombra provisional, la sombra temporal o semipermanente y la sombra definitiva o permanente, y cada una de ellas tiene una función específica dentro de los cafetales. ¿En qué consiste la sombra provisional, Maynor? Se llama sombra provisional porque estas plantas se utilizan como sombra en las plantas durante el primer año de sembrado del cafetal, pero con cuidados especiales esta sombra puede durar hasta 2 años. Las especies más utilizadas son la crotalaria, el gandul y la tefrosia.
Estas plantas deben sembrarse inmediatamente después de la siembra del café. Además de proporcionar sombra, estas plantas enriquecen la fertilidad del suelo porque absorben el nitrógeno del ambiente y lo trasladan al suelo. Vamos a otra pausa, pero recuerde que si tiene alguna duda con respecto al tema de hoy, puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Compadre, ¿usted sabe qué es eso de la roya y cómo prevenirlo? Claro, la roya es un hongo que reduce la productividad de la planta y se previene aplicando un fungicida de mayo a junio y de julio a agosto. ¿Y usted dónde aprendió tanto de la roya? Pues en el programa de capacitación de Anacafé. Asista a los programas Aprendiendo para Competir Mejor, impartidos por nuestros técnicos expertos para su capacitación y asesoría. Solicite el programa de capacitación en su oficina regional de Anacafé o visite www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafé.org. Estimado caficultor, si ya está cosechando, asegúrese que sus colaboradores en el campo seleccionen los frutos que hayan alcanzado su plena madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros. Gracias por continuar en sintonía del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy estamos conversando con el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, sobre el manejo de sombra. Maynor, explíquenos cómo funciona en los cafetales la sombra temporal o también conocida como sombra semipermanente. Estas plantas, utilizadas como sombra temporal, por su rápido crecimiento, proporcionan la sombra necesaria a las plantas de café mientras crece la sombra definitiva. Las más utilizadas son la cuernavaca, el banano, el plátano, el higuerío y la baraja. Para que estas plantas cumplan sus funciones de sombra, se recomienda que se siembren un año antes a la siembra del café. La distancia de siembra depende de las condiciones del clima y del suelo de la región. Generalmente, las distancias recomendadas son de 4 por 4 metros, o 5 por 5 o 6 por 6 metros. Esta siembra de este tipo de sombra debe hacerse sobre las calles de los cafetales. Los árboles de cuernavaca, higuerío y también la baraja, conforme van creciendo, se deben podar para formarlos como una copa que permita la distribución uniforme de luz a las plantas de café. Y si es posible, se deben abonar durante el primer año para ayudar a su crecimiento. En el caso de las plantas de banano y plátano, se deben entresacar tallos para evitar que formen macollas y dejar dentro de la macolla 2 a 3 tallos. Maynor, ¿qué características deben tener los árboles que se usan en los cafetales como sombra permanente o definitiva? Estas son plantas que conviven con los cafetales, proporcionándoles sombra durante todo el año. Son árboles de rápido crecimiento, con buen desarrollo, tienen larga vida, resistentes a los cambios de temperatura y humedad, y es importante que formen buena copa para permitir buena filtración y distribución de luz a las plantas de café. Se necesita que tengan raíz profunda con buen anclaje para evitar que compitan con raíces de las plantas de café y que resistan a los vientos. Una de las características principales es que conserven el follaje durante todo el año, principalmente en el verano, y con buena capacidad de regeneración después de manejarlos. Los árboles del género Ingas tienen la mayoría de estas características, dentro de los cuales tenemos el cuje, el chalum, la guava, el caspirol, el cuchín, el pepeto y la paterna. Con esta diversidad de especies se puede satisfacer las diferentes necesidades de los climas que existen en las regiones cafetaleras. También se utiliza la sombra de árboles de gravilea en suelos arenosos y climas fríos,
para evitar daños por heladas. Maynor, explíquenos ahora cuáles son los distanciamientos recomendados para la sombra permanente. Estos distanciamientos dependen de la ubicación del cafetal. Si tenemos los cafetales a menos de 1500 pies sobre el nivel del mar, se recomienda sembrarlas a 6 por 8 metros, que nos dan alrededor de 145 árboles por manzana. Si tenemos nuestro cafetal de 1501 a 3000 pies sobre el nivel del mar, se recomienda sembrarlos a 8 por 10 metros, alrededor de 90 árboles por manzana. Y arriba de los 3000 pies sobre el nivel del mar, se recomienda sembrar de 12 por 12 metros, que nos da alrededor de 50 árboles por manzana. Estos árboles se siembran sobre el surco de café y deben tener un programa de podas todos los años, con el propósito de formarlos con una copa abierta que permita la entrada uniforme de la luz del sol a los cafetales. ¿Y qué manejo se le debe dar a los árboles de sombra permanente? El manejo va de acuerdo al desarrollo del árbol, donde se realizan 3 tipos de podas para lograr un equilibrio entre la cantidad de luz y de sombra que necesitan los cafetales. Está la poda de formación, la poda de mantenimiento y el toconeo. Para realizar estas podas se utilizan machetes o serruchos. Algunos caficultores han mecanizado esta actividad con el uso de motosierras pequeñas o con las motopodadoras telescópicas, con el cuidado que sea personal capacitado quien maneje estas máquinas. Además, donde las condiciones del terreno lo permiten, se pueden auxiliar con el uso de escaleras para facilitar esta actividad. Maynor, ¿y cómo se realiza la poda de formación de los árboles de sombra permanente? Esta poda se realiza cuando los árboles son jóvenes, menos de 5 años de edad, y consiste en podarlos de manera que formen un solo tronco de 3 a 5 metros de altura. Después se van dejando las ramas horizontales que forman la copa, con el propósito de regular la proyección de la luz del sol. Esta poda se realiza con el fin de proyectar suficiente luz y bien distribuida dentro del cafetal. Recuerde, amigo caficultor, que es el momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Anacafé, en apoyo al caficultor, gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a mejores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Recuerde que la mejor forma de combatir la roya es haciendo un control oportuno y correcto. Asesórese con los técnicos expertos. Vamos a una pausa, ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Si ya terminó de cosechar y sus cafetales quedaron completamente sin hojas, realice una poda. La roya se puede controlar. El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigo, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, si ya terminó de cosechar, programe y realice la repela y la pepena de café como actividad del programa integrado del control de la broca del fruto del cafeto. Seguimos con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, en esta sombra permanente, ¿cómo se realiza la poda de mantenimiento? Esta poda también es conocida como desombrado. Se realiza al inicio de la temporada de lluvias y consiste en eliminar algunas ramas de los árboles para darle entrada de luz a los cafetales. Cuando se mantiene una adecuada entrada de luz, las plantas de café tienen mejor actividad en sus funciones con el aprovechamiento de los nutrientes que absorbe del suelo. Además, se genera un ambiente con ventilación dentro del cafetal, creando condiciones desfavorables para el desarrollo de enfermedades. También ayuda a que la maduración del fruto de café sea más pareja,
disminuyendo la cantidad de café verde en la cosecha. Cuando un cafetal se programa para ser eliminado o para hacerles una recepa en bloque, se recomienda realizar un desombrado fuerte al finalizar la cosecha. Algunas fincas donde llueve mucho durante el año y se encuentran en la boca costa, como el caso de la zona del suroccidente del país, realizan 2 desombrados. El primero entre febrero y abril y un segundo en el mes de agosto a septiembre, debido a la alta capacidad de regeneración que poseen estos árboles en ese ambiente. ¿Y qué porcentaje de sombra deben tener los cafetales para tener buena productividad? El porcentaje de sombra se calcula tomando como base la ubicación de la finca en relación al nivel del mar. Por ejemplo, en fincas bajas la temperatura ambiente es alta, por lo que se sugiere mantener los cafetales con un 50-70% de sombra. En fincas medias se recomienda de 25 a 40% de sombra debido a que existe baja temperatura en el ambiente. En las fincas altas, donde predominan los días nublados, se recomienda 20 a 25% de sombra para que tengan mayor entrada de luz, principalmente para prevenir enfermedades por las condiciones que se generan en estas alturas, como el caso de la foma. Maynor, el manejo de sombra en los cafetales, ¿cómo influye en el cambio de clima? En los últimos años, se han manifestado temporadas bien definidas de los 2 fenómenos que intervienen en la variación del clima. La Niña, donde llueve más, y el Niño, que llueve menos. En la actualidad, estamos afectados por el fenómeno del Niño, que se manifiesta con clima más seco, menos lluvia y extremos de temperaturas en el mismo día, donde la sombra juega un papel importante para generar un ambiente fresco que evita la propagación de enfermedades y plagas. Con estas condiciones, el desombrado se realiza a inicio de la temporada lluviosa, pero con un manejo más suave en comparación a los que se realizan en época afectada por el fenómeno de la Niña. Maynor, en los tipos de poda que se realizan a los árboles de sombra está el toconeo. Coméntenos en qué consiste. El toconeo es una poda drástica de la sombra y consiste en cortar toda la copa del árbol a una altura de 4 o 5 metros sobre el nivel del suelo, con el propósito de provocar una regeneración de ramas a la altura que facilite su manejo en años posteriores. También se recomienda en los cafetales que se van a podar con recepas en bloque o en cafetales que se van a renovar. El toconeo se realiza al finalizar la cosecha. Maynor, para finalizar, ¿qué sugerencias le da a nuestros amigos caficultores para realizar un buen manejo de sombra? Primero, que no descuidemos la siembra, resiembra o renovación de árboles de sombra por todos los beneficios que le proporciona a los cafetales, especialmente en los cambios de clima que se vive en la actualidad. En lugares donde se establecerán siembras nuevas y carecen de sombra, se recomienda sembrar sombra temporal, semipermanente y permanente, para evitar la muerte de las plantitas por los efectos de mucha exposición al sol y generar un ambiente para el buen desarrollo de las plantas de café. Amigos caficultores, para realizar la actividad de manejo de sombra en los cafetales deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el Cafetal Radio. Recuerde que nos puede escuchar los martes y jueves a las 5 de la mañana por esta emisora. Que pase un buen día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad singenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.